Bienvenidos a un nuevo video. Espero que les guste. Capítulo 10. En el corazón de la singularidad de Orleans, había un hombre que podría ser considerado el principal autor de los acontecimientos en Francia. No fue el hombre a quien se le ocurrió el concepto de la singularidad, sino el individuo que fue capacitado para considerar que se ajustaba a lo que deseaba en un santo grial. El nombre de este hombre era Gilles de Rais, invocado en su variante Caster como el infame villano registrado en la historia como Blue Beard. Del incondicional caballero y camarada de Santa Juana de Arco en la Guerra de los 100 años, la traición de su pueblo y la quema de su ídolo lo volvieron loco de dolor y negación. Incursionando en las artes oscuras de la época, tomó posesión de lo que se conocía como el libro de hechizos de Prelati, un grimorio de invocación con una cubierta de piel humana reluciente que contiene lo que se conoce como el texto Lie, que detalla los registros de un conocimiento prohibido relacionado con un dios maligno de una era antigua en algún momento antes del origen de la humanidad. Cayendo en la depravación, su reputación se hizo notoria. Por lo general, un hombre como él nunca podría haber calificado para convertirse en un espíritu heroico de la clase lanzadora, pero las excepciones siempre fueron desenfrenadas en las guerras del Grial. En este caso, tras su manifestación, y con el poder de un santo Grial, se le concedió un deseo. Se puede decir que todos sus deseos y ambiciones ya se habían cumplido con este único deseo, y ahora todo lo que quedaba era aprecio. Destruyendo a la humanidad. Estaba indiferente. Si sucedió, sucedió, más aún si fue por sus propias maquinaciones, pero ¿y qué? Su Jeanne era todo lo que le importaba. Caminando en lo profundo de la Bastilla de las murallas del castillo en el centro de Orleans, Gilles reflexionó sobre la destrucción que su Juana deseaba llevar a cabo en Francia. Fue su placer y motivación servir a sus caprichos, por lo que se debe hacer el mayor esfuerzo. Me siento consumido por la inspiración. Gilles se rió a carcajadas. La túnica que vestía parecía una monstruosidad retorcida de pétalos de flores marchitos con el motivo de venas carnosas de color púrpura alrededor de su cuello. Tenía los ojos desorbitados, su cabello despeinado y desordenado, pero la sonrisa en su rostro solo podía describirse como genuina felicidad. Ah, Jeanne. Jeanne inocente. Estos desgraciados han venido a frustrar tus deseos, pero no temas. Tu mariscal Gilles se encargará de ellos rápidamente. Una luz oscura parpadeó a través de sus rasgos, la sonrisa se desvaneció instantáneamente mientras rechinaba los dientes y resoplaba de rabia en sus pensamientos más íntimos. Caldea. Caldea. Rugió, molesto. La arrogancia de ese ser herido que se atreve a sugerir que una fuerza tan insignificante podría amenazar a su Jeanne debe estar completamente equivocada. Además, esa inmundicia demoníaca. Incluso proponerme quitarme el santo grial como un seguro. Gilles perdió el control de su propio temperamento y las venas comenzaron a aparecer en su rostro. Si se atreve a insistir en dañar a mi Jeanne, aprenderá a temer la ira de Gilles de Rais. Los ojos inyectados en sangre se enojaron cada vez más ante la idea, pero como si todo estuviera tranquilo, los rasgos de Gilles repentinamente regresaron a la normalidad mientras un familiar le comunicaba un informe de campo. Un sirviente está compitiendo contra 4 sirvientes clase berserker a la vez. ¿Todavía están peleando? La noticia lo dejó enormemente perplejo, especialmente cuando consideró el hecho de que dicho Servant había estado trazando una línea recta hacia Orleans desde el principio. El camino de la destrucción también fue bastante evidente. Árboles derribados, pueblos cortados, campos llenos de cadáveres, este enemigo era despiadado y obstinado con una determinación resuelta. ¿Un sable? Gilles frunció el ceño, pero pronto suavizó su expresión. El sabre fue obligado a retroceder después de que vinieran 2 berserkers más. Gilles tenía una mirada pensativa. Ningún sirviente debería poder sobrevivir al ataque de 6 adversarios. El asunto debería resolverse pronto. Entonces el asunto de los maestros de Caldea debería ser lo primero. Gilles apresuró el paso, pasando de la Bastilla al salón central que conducía a la sala de recepción del castillo, donde sabía que su Jeanne lo estaba esperando. Jeanne. Querida Jeanne. Mira y mira cómo tus Gilles manejarán esto por ti, ¿era esa su Jeanne? Gilles hizo una pausa abrupta, asegurándose de que estaba viendo las cosas bien. ¿Qué estaba haciendo ella? Por lo general, tenía una disposición indiferente y despreciaba desapasionadamente a todos los demás por su naturaleza humana de 2 caras, pero en ese momento parecía como si fuera una ladrona que se abría paso silenciosamente por su propio castillo.
En cada esquina que pasaba, miraba a ambos lados y se aseguraba de que no hubiera nadie antes de pasar a la siguiente esquina y repetir sus acciones con un ceño humillante. Murmuraba en voz baja y parecía como si ella misma se sintiera exasperada y molesta. Fue solo por un momento, pero parecía complácida con algo, y eso calentó el frío corazón de Giles. Mientras su Jeanne estuviera feliz, él estaría satisfecho. Sus deseos eran su mando. Todavía, ¿por qué Sujin se escabullía con una mueca vengativa en su propio castillo? Incluso estaba llevando un caldero y leña al calabozo mientras se lamía los labios. Entendió finalmente la alegría de torturar a los demás en lugar de las muertes rápidas. Ah, querida Jeanne. La decisión de mantener prisionero a ese maestro de Caldea por tus caprichos no fue en vano. ¿Estaba ella buscando hervirlo vivo? ¿Azotarlo con la madera? Oh, las opciones eran infinitas. Qué orgulloso estaba. La dejaría en paz para que se llenara de entretenimiento mientras él la preparaba para la invasión total de Francia y sus enemigos por todos lados. Todo lo que tenía que hacer era liderar con él cuando llegara el momento de la batalla. Todo por su Jeanne. Los bosques de Francia no eran tan incómodos para navegar como los del Amazonas o la jungla, pero nadie disfrutaba realmente de la sensación de pinchar entre zarzas y arbustos fuera de un camino de tierra. Sin embargo, Jeanne parecía ser la excepción, ya que permaneció imperturbable mientras guiaba a los miembros de Chaldea a la cabeza. Mientras atravesaba algunos arbustos y despejaba un camino con el extremo puntiagudo de su estandarte de guerra, de repente se animó en sus pensamientos. Oh, cierto. No hemos tenido presentaciones adecuadas, ¿verdad? Se dio la vuelta para mirar a todos. Soy Jeanne d'Arc. Primero, dígame sus nombres. La frente de Olga se crispó ante el tono indiferente, pero para todos los demás, no era más que amistoso. Por otra parte, Olga era la más irritable con numerosas ramitas y hojas enredadas en su cabello. A diferencia de los sirvientes, ella no podía simplemente desmaterializar, luego rematerializar y al instante estar limpia de la suciedad que se aferraba a ella. Entendido, soy Mash Kirieli, un demi-servant. Ofreció Mash con una especie de entusiasmo contagioso mientras animaba a Ritsuka a seguir el ritmo esperándolo. Esta es Ritsuka, mi maestra, y ese es el señor Sieg. Es un caster, presentó. Ritsuka trató de sonreír pero solo terminó jadeando. El grupo había estado caminando durante varias horas y caminando por un terreno menos que ideal. En cuanto a Sieg, bueno, permaneció distraído, solo salió de sus pensamientos cuando se puso nervioso cuando Jeanne lo miró fijamente. Ah, sí, encantado de conocerte. Sieg no podía mirar a Jeanne a los ojos, perdiendo la forma en que fruncían el ceño. ¿De te conozco? Jeanne arrugó sus facciones con alama. Hay un sentimiento extraño, tal vez. Tal vez no, pero tal vez sea lo mejor. Sieg no respondió con confianza, y muy pronto su presencia se vio ensombrecida cuando Olga habló con un bufido. Soy Olga, una maestra, dijo Olga secamente. Ella todavía estaba un poco molesta de que esta cooperación poco probable fuera acordada por algún chef. Estos son mis sirvientes, asesino y berserker Spartacus. Sasaki, Assassin inclinó la cabeza cuando la mirada de Jeanne se desvió hacia él. Espartaco se limitó a sonreír de oreja a oreja. Haciendo todo lo posible por memorizar a todos, Jeanne asintió levemente con la cabeza, pero honestamente todavía estaba un poco confundida. ¿Maestros? Entonces, ¿hay maestros incluso en esta extraña guerra del Santo Grial? Su manifestación había sido extraña desde el principio. No tiene nada que ver con la guerra del Santo Grial, dijo Ritsuka mientras se rascaba la nuca. Como Ritsuka fue quien lo dijo, Jeanne no tenía ninguna duda de que Ritsuka ganaría algo mintiéndole, y él parecía del tipo sincero. Jeanne tarareó pensando. Extraño, terminó diciendo. Como puede ver, soy un sirviente. Mi clase es gobernante. Entiendo esto, pero falta la mayor parte de la información que debería ser proporcionada en mi invocación. También hay más. Jeanne negó con la cabeza con pesar y continuó mientras ponía una cara tensa. Mis estadísticas han bajado. No solo he perdido los hechizos de comando antisirviente, ni siquiera puedo revelar los nombres verdaderos de otros sirvientes. Afortunadamente, nací en Francia y, al menos, puedo hablar el idioma. ¿Sabes algo sobre esa otra Juana de Arco? Olga intervino directamente. Ella no estaba de humor para bromas después de que se enteró del fallecimiento de Shirou, y solo quería entender lo que estaba pasando. Nunca la he conocido, admitió Jeanne, sintiéndose presionada por la mirada incrédula de Olga.
Habiéndome materializado hace unas horas, me está yendo bastante bien hasta ahora gracias al chef que conocí, quien amablemente compartió su información conmigo. Él cocina muy buena comida. Ah, y él también dijo que los refuerzos pueden estar en camino, y luego vinieron todos. Jeanne sonrió cálidamente, casi tímida porque las puntas de sus mejillas se enrojecieron. Quería pedir un favor, pero no sabía muy bien cómo dado que se acababan de conocer. No pregunté por el chef. Olga estaba siendo prejuiciosa, ahora más irritada que nunca cuando volvió el tema del chef. Está bien, mira, esto es lo que importa. ¿Significa esto que dos de los mismos sirvientes han sido convocados en la misma era? ¿Es eso posible y hay alguna manera de explotarlo? Un pitido indicó la llegada de una transmisión desde la sala de mando. Si pudiéramos acceder a los registros del Santo Grial, podríamos comprobarlo, pero no sería de mucha ayuda. Una cosa es segura. Carlos VII está muerto y Orleans ha sido ocupada, lo que simboliza el colapso de Francia. En la historia, Francia fue la primera nación en declarar la libertad y la igualdad humanas en la que muchos países siguieron su ejemplo. Retrasar esto estancaría la historia en 100 años. Sin progreso, todavía estaremos atrapados en la Edad Media como esta. Romaní habló con gravedad, sin que se viese nada de su estupidez general. Se esperaba la interjección y el análisis de Romaní, pero eso no significaba que fuera para todos. Acabo de escuchar una voz. Jeanne entrecerró los ojos, alerta antes de relajarse cuando notó las expresiones de todos. ¿Es eso de magia? ¿Qué demonios son todos ustedes? Otra transmisión interrumpió a Jeanne a mitad de la frase. Oh, es cierto. No me presenté. Encantado de conocerte, Saint Jeanne d'Arc. Mi nombre es Romaní Archaman, pero todos me llaman Román. Hago varias tareas para la organización conocida como Chaldea en la que la señora Animus Pere es la presidenta. En cualquier otro momento, Olga habría enderezado su espalda orgullosa de su posición, pero había recibido un golpe después de perder a un compañero maestro al comienzo de esta misión. Nuestro objetivo es la corrección de esta historia retorcida, dijo Ritsuka en nombre de Olga. Luego, todos informaron a Jeanne sobre lo que había sucedido con la historia humana adecuada en el camino hacia un fuerte al que Jeanne explicó que estaba guiando a todos. Llegarían en solo unos minutos más después de su largo viaje, pero estos últimos minutos terminaron en silencio en nombre de Jeanne. Ya veo. Pensar que el mundo mismo ha sido incinerado. Mis preocupaciones parecen tan triviales en comparación, se sonrojó, luciendo avergonzada. Seré el primero en decir que soy un sirviente incompleto, y ni siquiera yo puedo confiar en mí mismo. La Juana de Arco que ocupó Orleans, el dragón volador y los wyverns, el misterio que rodeaba a la otra Juana, fue suficiente para poner en duda a Juana, que sabía que ella era una manifestación incompleta. ¿Podría arriesgar el destino de la humanidad misma cuando carecía de su propia confianza? ¿Qué pasa si soy el falso? Ella murmuró. Nadie tenía una respuesta definitiva a eso, pero Sieg ciertamente tuvo una reacción. Su cabeza se levantó tan rápido en la de Jeanne que fue aterrador. No. No lo eres. Sieg dijo con firmeza antes de rehuir cuando Jeanne lo miró profundamente. En todo caso, debe haber algo mal con el otro. No importa cuánto se desespere el santo, una cosa es segura. La que ofreció su cuerpo incluso en las llamas, no habría tenido este nivel de resentimiento e intención asesina. Jeanne frunció los labios. Ese puede no ser el caso, miró hacia sus pies, el sonido de las ramitas crujiendo debajo de ella resonaba mientras caminaba. Decir que no había sentido ningún tipo de resentimiento sería una mentira. Ella hizo sentir algo cuando fue quemado en la hoguera, y tal vez esto fue el origen de su otro yo. La oscuridad de su alma se negó a ver. En cualquier caso, es una hazaña imposible para los magos modernos convocar dragones, y debería ser difícil incluso para la hechicería de esta era. Romaní habló para cambiar el tema. La incomodidad de Jeanne era obvia. Ella estaba agradecida por el cambio. Tampoco tuve nada que ver con dragones o wyverns en mi vida, así que es extraño que estén aquí. Los wyverns ciertamente no existían en esta época, le dio más 2 centavos. Romaní tarareó pensando en la sala de mando de Chaldea. Eso significa, si hay algo que pueda doblar las reglas como esta, como en Fuyuki, entonces, un santo grial. Olga rápidamente conjeturó lo que Romaní no se atrevió a sugerir a la ligera. Si existiera, entonces tendría que ser recuperado. ¿Cuándo llegaremos a este fuerte tuyo?, preguntó Ritsuka. Sería bueno tener un lugar donde podamos idear un plan. Jeanne asintió.
El fuerte improvisado está escondido de la vista de mi otro yo dentro de un bosque de cedros. Prácticamente ya estamos allí. Mira, échale un vistazo por ti mismo. Tal como dijo Jeanne, apareció la vista del fuerte improvisado. Se construyeron altos muros con madera derribada, y varios hombres con armaduras francesas parecían estar patrullando alrededor. Estaban armados con espadas y lanzas, y parecían ser veteranos de la guerra de los 100 años. Parecían capaces de distinguir a Jeanne de su otro yo y ya la estaban saludando. A partir de aquí, el objetivo ya está claro, dijo Jeanne. Primero, descansaremos, haremos un plan, luego nos dirigiremos a Orleans para recuperar la ciudad. Para hacerlo, debemos exterminar a la Juana de Arco que se interpone en mi camino, pero mi chef insistió en que yo no podía. No lo haga solo. Jeanne se detuvo en su lugar, finalmente tomándose el tiempo para persuadir a todos de su causa, mirándolos a cada uno a los ojos. El señor no me ha mostrado el camino correcto, pero no puedo darle la espalda a esto. A mi gente. Me habría ido solo si no fuera por las palabras del chef diciendo que venderían aliados, y aquí estoy y lo soy ahora. Entonces, ¿somos aliados? Puedes apostar, respondió Ritsuka en positivo, para gran alivio de Jeanne mientras colocaba una mano sobre su pecho. Si hay que creer en las palabras de Jeanne, entonces de hecho seremos aliados, le advirtió Romaní a Olga, que se había mantenido en silencio, pero ahora estaba presionada para que aceptara el hecho de que accedieron a ser aliados por la comida. Por supuesto, no está mintiendo, expresó Sieg disgustado por las palabras de Romaní. Correcto, correcto. Un santo no mentiría, Romaní retrocedió irónicamente. Mientras tanto, Olga amamantó la migraña que estaba sintiendo antes de intentar evaluarlo todo. Mencionaste bastante al chef de tu lado. ¿Es realmente tan capaz? Ella preguntó. Jeanne inclinó la cabeza de inmediato en señal de aprobación. Él es quien terminó ayudándome cuando me manifesté por primera vez, y también es un espíritu heroico confiable. ¿Tu cocinero es un espíritu heroico? Romaní murmuró, perplejo. ¿Existen realmente los espíritus heroicos de la cocina? Eso no es lo que importa, Romaní, intervino Da Vinci en este momento con un tono agradable. Eso significa que tenemos aliados más capaces de nuestro lado. Ignorando el hecho de que aún no le habían presentado a Da Vinci. Jeanne esbozó una sonrisa bastante moderada. Me temo que nuestro chef no está en las mejores condiciones, dijo. Aparte de explorar, no puede hacer mucho más o arriesgarse a desestabilizar su origen espiritual y desvanecerse. Ya es más del mediodía, por lo que todavía debe estar observando la situación alrededor de Orleans y París. Por la apariencia del humo que se eleva en el aire, alguien formidable probablemente ya esté arruinando las cosas para mi otro yo. Olga, Ritsuka y Mash se miraron y no tenían dudas de a quién se referían en ese momento. Señorita Saint. Rápidamente necesitamos curar a los enfermos. Señorita Saint, ha vuelto. Abra las puertas deprisa. Desde el momento en que llegaron cerca del fuerte improvisado, se pudieron escuchar numerosas voces. Eran personas rescatadas por el chef antes de que Jeanne llegara. Aún así, la fama de Jeanne estaba en su apogeo en este periodo, y estaba claro que ella no era la bruja dragón que actualmente ocupa la capital. Si me disculpas, la sonrisa de Jeanne estaba tensa por el dolor. El dolor del pueblo de Francia la deprimía. No, está bien. También los ayudaremos en caso de que necesiten algo, ofreció Ritsuka mientras Jeanne la miraba con gratitud. Rápidamente siguió a Jeanne, quien se movió hacia la parte del fuerte donde se guardaban los heridos, seguida por todos los demás menos Olga. Olga era la única que no había dicho nada, pero el hecho de que ella asintió con la cabeza para que Sasaki y Spartacus la ayudaran si era posible, indicaba que no tenía un corazón frío. En este momento, solo quería un poco de tiempo a solas para pensar. ¿Quién hubiera pensado que esta única decisión le daría un encuentro oportunista? Después de encontrar un lugar apartado en el que pudiera pensar por sí misma, el sonido de las hojas crujiendo apenas unos pocos segundos después la sobresaltó inmensamente. Trepando a una posición de batalla, apuntó con el índice y el dedo medio de su mano derecha juntos donde una esfera oscura de un Gander tomó forma en la punta de sus uñas. Las hojas volvieron a crujir y una figura salió cojeando. Faltaba media pierna, pero en su lugar había una especie de prótesis retorcida con aspecto de espada que parecía hacer su trabajo para permitirle caminar. Líneas negras en forma de telarañas se arrastraron sobre su piel bronceada y cubrieron numerosas cicatrices desagradables de heridas punzantes y laceraciones. Un ojo estaba incluso permanentemente cegado por una herida cortada verticalmente desde la frente hasta la mejilla izquierda.
Su brazo dominante también faltaba hasta el hombro. Llevaba una armadura corporal ajustada sobre su parte superior, mientras que un par de pantalones de combate y botas del siglo XX cubrían su pierna. Los ojos cansados se abrieron por una fracción de segundo mientras tomaban la forma de Olga, pero fue Olga quien no pudo soportar el silencio primero. ¿Eres tú? Los recuerdos de Olga del Archer de Fuyuki vinieron a la mente al instante. Archer se burló de lo grosera que estaba siendo Olga. Ni siquiera se había dado cuenta de que lo estaba señalando con un Gandler todavía cargado en la punta de sus dedos. Entonces, ustedes, la gente de Chaldea, finalmente llegaron, y no son ustedes. Es Archer, le señaló con cuidado con el dedo, alertándola del hecho de que todavía había un hechizo de Gander en él. Por lo menos, parecía avergonzada de sí misma cuando se enteró y rápidamente lo difundió. Ella sacudió su cabeza. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estaba haciendo aquí? Bueno, ¿no era ya obvio? Soy el chef, y he estado aquí mucho antes de que llegaran ustedes, respondió Archer rotundamente. ¿Significa esto que los bastardos que se esconden aquí en alguna parte también? Su tono se endureció, entrecerrando el ojo solitario. Incluso puede estar tan herido como yo. Mi último ataque contra él podría no haber sido mucho, pero detoné un núcleo de energía mágica en el origen de esa cosa. Archer asintió para sí mismo, pero todavía estaba molesto de que Lev se las arreglara para salir vivo de alguna manera. De repente, recordó algo relacionado con sus asuntos con el viejo yo. ¿Y saber? Preguntó. Ese tonto puede ser un idiota, pero es alguien que puede hacer lo que otros no pueden, así que debe haber sido capaz de ayudarla. Olga se puso rígida, el estado de ánimo volvió a caer en picado. Ella puso a Archer al tanto de eventos anteriores antes de que él comenzara a reír. ¿Qué? ¿No es gracioso, bruto? Olga estaba realmente molesta, la culpa y el arrepentimiento la devoraban. ¿De verdad crees que es tan fácil de matar? Archer se burló más de sí mismo que de Olga. Yo ni siquiera podía matarme, y eso es decir algo, pero suponiendo que el resto de lo que ha dicho acerca de un santo grial es cierto, puede ser que también renunciara a esta singularidad ahora. ¿Darse por vencido? ¿Era realmente una versión futura de Emilia? ¿Por qué estás siendo tan cínico? Olga enfatizó, casi tirándose del cabello con indignación. Con tus capacidades y ahora como espíritu heroico, podemos tener una ventaja incluso si nos enfrentamos a dragones o un santo oscurecido. Archer no era el maestro Shirou, pero de todos modos era una variante futura de Emilia. Esto significa que podría crear noble fantasmas prescindibles para cualquier ocasión. Las palabras ni siquiera pueden expresar cuán versátil y útil podría ser esta habilidad si se usa correctamente. Sus pensamientos debieron mostrarse en su rostro, mientras Archer le devolvía una mirada firme. Si no puedes saberlo, no estoy exactamente en condiciones de pelear, enfatizó Archer mientras señalaba su forma. La acción independiente solo puede llevarme hasta cierto punto, y ni siquiera tengo la energía para reformarme adecuadamente. ¿De verdad esperas que pueda atender tu solicitud y proporcionar a tu grupo noble fantasmas por capricho? Ah. Olga cerró la boca rápidamente, pero Archer no había terminado. No soy como un rey dorado con una bóveda de todos los tesoros del mundo. Yo hago el mío, lo recreo, lo falsifico, como quieras llamarlo. Debo tomar de mi mundo interior y proyectarlo en la realidad. Si mi trazado no es tan agotador, habría seguido el ejemplo de un rey dorado y habría matado a ese bastardo de Lev en una lluvia interminable de leyendas cristalizadas. Archer suspiró, rascándose la nuca con el brazo restante mientras veía a Olga morderse los labios. Su arrebato no fue en absoluto lo que esperaba de ella. Eres un hipócrita, lo sabes. Dices una cosa, pero haz otra. Olga estiró el cuello hacia arriba y miró directamente a Archer a la cara. Si realmente crees que deberíamos rendirnos, entonces ¿por qué ayudaste a hacer este fuerte y ayudaste a la otra Jeanne? ¿Y qué si tienen un santo grial? Eso no impidió que Emilia fuera tras saber Alter en Fuyuki, así que ¿qué te detiene? Un maestro, Rin. Archer pensó, pero no quiso decir eso. Saber Alter ya estaba salvado en la última singularidad, por lo que todo lo que tenía ahora eran sus persistentes arrepentimientos. Entonces déjame preguntarte, dijo en su lugar. ¿Tienes suficiente energía? Olga ni siquiera pensó antes de responder. Lo hago, hinchó las mejillas con orgullo. El Rey Oscuro incluso me llama batería FR, parpadeó muy lentamente mientras procesaba lo que acababa de decir, ruborizándose porque no era algo de lo que estar orgullosa. Olvida que dije eso. Tosió con torpeza. También tenemos los recursos de Chaldea, finalizó con una nota más fuerte.
Olga no era estúpida y podía leer entre líneas. Este idiota. Él la había guiado con todo lo que dijo solo para que llegara a este punto en el que parecía que ella era la que le pedía ayuda. Supongo que puedo aceptar un contrato temporal aunque solo sea porque aún no he cumplido mi parte de una promesa. Archer reveló sus verdaderos colores en la mente de Olga en este mismo momento. Sigue dando aires, bastardo que no puede ser honesto consigo mismo. Ella prefería a su Emilia a esta. Aún así, esto no significaba que no conociera una oportunidad cuando la veía. Apresuradamente pasó por el ritual del maestro sirviente y lo completó en unos pocos minutos. Sirviente. Archer, entonó Archer cuando se estableció el vínculo entre él, Olga y Chaldea. Yo respondo a tu llamada. En un brillante destello de luz mágica, las heridas sobre la forma de Archer comenzaron a curarse con el estímulo de nueva energía. La piel se volvió a unir, las extremidades volvieron a crecer a un ritmo visible, y de repente, el arquero de Fuyuki se puso imponente ante ella. Solo por las estadísticas, ya era mejor que Sasaki y Spartacus. Por temporal que sea este contrato, todavía le permite sentirse como una maestra competente. ¿Contento? Archer dijo sarcásticamente. ¿Quién dice que soy feliz? No podía ocultar su alegría interior. Cuando Olga regresó para encontrar a sus camaradas, se pavoneaba como un pavo real, demasiado orgullosa para presumir, pero aún quería que los demás se dieran cuenta de su último logro. Su estado de ánimo había mejorado notablemente después de que las dudas de Archer sobre la muerte de Shiroro aliviaron algunas de sus preocupaciones. Eso, y el hecho de que ella supiera que esta vez tenía un Servant capaz a su lado la tenía en la nube 9. Señor. Chef, ¿es usted? Jeanne fue la primera en notar la llegada de Olga y Archer. ¿Cómo podría no hacerlo cuando ya había pasado mucho tiempo con Archer? La verdadera sorpresa fue que el cambio por el que había pasado era significativo. ¿Estás curado?, dijo. Más o menos. Archer no insistió mucho en el tema y comenzó a caminar hacia Ritsuka, Mash y los otros sirvientes, observándolos uno a la vez. Se dieron cuenta de Archer desde el momento en que Jeanne había corrido hacia él. Olga aprovechó este momento para lucir complácida consigo misma, pero al notar las expresiones en blanco en los rostros de Ritsuka y Mash, pensó en algo. Fue solo ahora que se dio cuenta de que nadie más que ella y Shiroro habían entrado en contacto con Archer en la última singularidad hasta el final. Incluso entonces, la figura de Archer estaba borrosa a la luz de una explosión mágica. No era de extrañar que Ritsuka y Mash no pudieran reconocer su logro. Mi nuevo sirviente, y él es el chef de este lugar, dijo Olga cuando se acercó lo suficiente. Sasaki y Spartacus le dieron la bienvenida a Archer con la cabeza, y Archer hizo lo mismo. Sin embargo, trazó la línea cuando Spartacus estaba actuando con demasiado entusiasmo y se distanció. Mientras tanto, Ritsuka y Mash no pudieron evitar mirar a Archer. Soy Ritsuka, y ella es Mash, presentó Ritsuka. La curiosidad no podía ocultarse de sus rasgos mientras escudriñaban abiertamente a Archer cada vez más. Solo soy un Archer sin nombre, dijo Archer. No le importaban mucho las formalidades. Más bien, estaba tratando de evitar el tema de su nombre por completo, pero Olga no lo quería, ya que significaba reducir el peso de su logro al reclutarlo. ¿Sin nombre? Olga se burló, nada divertida. No te tomé por un comediante. ¿No es cierto, Emilia? Y ahí estaba. ¿Emilia? Archer frunció el ceño. Ahora que Mash y Ritsuka miraron aún más de cerca, y con el cabello de Archer suelto, el parecido era casi asombroso aparte del tono de su piel y el color de su cabello. ¿Emilia Senpai se convierte en un espíritu heroico? Archer se crispó ante el nombre, ya que tenía ciertas connotaciones detrás para él con las que preferiría no asociarse más. Solo llámame, Archer, dijo de manera uniforme, cambiando el tema por completo en el siguiente segundo. En lugar de preocuparnos por quién soy o fui, creo que resolver esta singularidad es la prioridad, ¿no? Todos asintieron con la cabeza. Digo que tenemos la fuerza suficiente para hacer un camino directo a Orleans, sugirió Jeanne con franqueza. Su bando era ahora de 6 sirvientes fuertes, y cada uno de ellos era lo suficientemente capaz de rivalizar con una pequeña contingencia de enemigos si era necesario. Sin embargo, en lugar de estar de acuerdo, Archer negó con la cabeza. No tenemos la fuerza suficiente. No dejes que los números te engañen, pero los sirvientes del otro lado no importan como un santo grial. Con el grial, no hay nada que impida que el enemigo convoque a más sirvientes con el tiempo suficiente. Entonces atacamos rápida y eficientemente, propuso Sasaki. Los opresores serán aplastados por el peso de mi amor. Espartaco esperaba ansiosamente la batalla.
Archer tarareó pensando mientras todos los demás comenzaban a hacer sugerencias. La sugerencia de Sasaki fue viable, pero difícil al mismo tiempo. El enemigo ciertamente se habría preparado para cualquier asalto frontal. Además, había otro problema con respecto a los números. Estaban demasiado en desventaja. Por cruel que parezca, es bueno que saber Alter se haya ido. Es mejor usarla como distracción mientras nosotros actuamos como la espada afilada, supuso Archer después de que todos terminaron de hablar. Con su fuerza, es probable que ocupe la mayor parte del bando enemigo y tenga la habilidad suficiente para sobrevivir. Mientras tanto, debemos lograr dos objetivos. Espera, intervino Ritsuka con el ceño fruncido. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que saber estará bien? El labio de Archer se crispó antes de curvarse. ¿Ha matado a Jeanne ya?, preguntó. Jeanne se animó al escuchar su nombre. Archer se pellizcó el puente de la nariz. ¿Otra Jeanne?, especificó. Bueno, no, respondió Ritsuka confundida. Entonces ahí lo tienes. Archer se cruzó de brazos. Entonces no morirá hasta que Jeanne lo haga, y eso es todo lo que importa. Saber no es de las que mueren fácilmente, especialmente si guarda rencor. Volvamos al tema, pero lo que todos deben hacer es encontrar una manera de lidiar con el dragón mientras exploró con acción independiente para localizar su santo grial. Era una sugerencia sólida, pero al mirar las caras de todos, además de Jeanne, Archer pudo ver confusión. ¿Dragón? ¿Te refieres a los Wyverns? Olga aclaró, un escalofrío recorriendo su espalda. Sabemos que se llama la bruja dragón, pero pensamos que era un error común que la gente tenía acerca de confundir a los Wyverns con los dragones. Jeanne tuvo que decírselo a todo el mundo, ya que ella y Archer habían visto hacía mucho tiempo la montura más grande de Jeanne Alter. Mi otro yo tiene un gran dragón al que llama Fafnir, admitió Jeanne. ¿El de la leyenda? La voz de Romani resonó de la nada, pero Jeanne ya estaba acostumbrada. Probablemente, dijo con el ceño fruncido. Pero no parece poseer mucha inteligencia. Entonces, probablemente es solo una colección de energía mágica en la forma de Fafnir. Una colección aterradora, ¿quieres decir? Intervino Da Vinci, reemplazando la voz de Romani. Los dragones están en la cúspide de Fantasmals, llevando una energía mágica dominante. Es hasta el punto que incluso la torre del reloj de la Asociación de Magos fue construida especialmente en su ubicación debido al cadáver de un dragón pudriéndose debajo y alterando la tierra. Sin embargo, hay una solución a este problema. Todos miraron a Archer, ya que había estado presente por más tiempo en esta era. En mi exploración, me he encontrado con información de ciertos sirvientes que se materializan como Jeanne, dos de los cuales serán de ayuda. Ambos son cazadores de dragones, uno avistado en Burdeos y el otro cerca de París. Con sus propiedades antidragón y noble fantasmas, deberíamos poder lidiar con cualquier Wyverns o Dragons mientras intentamos atacar a Jeanne Alter. Dragon Slayers, héroes famosos por su hazaña de matar a los poderosos lagartos alados. Todos podrían entender lo útiles que podrían ser ahora. Entonces deja el Dragon Slayer en Burdeos para mi maestro y yo, sugirió Sasaki con una sonrisa relajada que duró poco. No te sobreestimes. No quiero que te maten. Olga rechazó la idea de inmediato con la misma respuesta de antes. Sasaki suspiró, pero aún deseaba intentar apelar. Honorable maestro, Olga levantó la mano y abrió la boca para hablar, pero fue detenida por una frase de Archer. Es una buena decisión. Archer asintió con la cabeza a Sasaki, para gran estupor de Olga. Ella hizo un puchero. ¿Quién era el verdadero maestro aquí? ¿Él o yo? Mientras tanto, Ritsuka, tú y tus sirvientes pueden ir a París y buscar al Dragon Slayer allí. Aunque tenían sus dudas, después de mucha deliberación, se acordó que era la mejor solución. En cuanto a Archer, tenía otros planes en mente además de localizar el Santo Grial. Había un demonio acechando en las sombras, y sabía muy bien que, en realidad, podría ser el mayor peligro. Que Caldea se preocupara por la singularidad, era su deber ocuparse del entrometido. Mientras se preparaba para irse, se detuvo al notar que Sasaki se acercaba. Mi gratitud, arquero. Sasaki dio las gracias. Si no fuera por Archer que lo respalda, tal vez no hubiera visto ninguna acción en absoluto. Voy a llevar a cabo esta tarea. Sé que lo harás. Las palabras que dijo Archer estaban llenas de cierto tipo de significado, pero eludieron a Sasaki porque el Sasaki Archer sabía que no era lo mismo que el Sasaki antes que él ahora. Un segundo después, Archer se despidió bajo el rostro crispado de Olga. El bastardo en realidad la dejó sin remordimientos.
Mientras tanto, se decidió que Jeanne acompañaría a Ritsuka para ayudar a suavizar las cosas ya que Mash todavía era relativamente inexperto como sirviente. Por supuesto, esta era la excusa en la superficie, pero por alguna razón, Jeanne sospechaba cada vez más de Sieg y constantemente se encontraba siguiéndolo. En realidad, esta puede ser la verdadera razón. Anímate, presidente, Ritsuka vino a consolar a Olga mientras su lado se preparaba para irse. Tus sirvientes tienen buenas intenciones y parece que Archer tiene sus propios problemas. Entonces, ¿qué pasa con mis problemas? Olga se sentía cada vez más amargada mientras se hervía en su propio nerviosismo y veía a sus sirvientes prepararse para partir. Sí. Al menos tienen confianza, dijo. Sin embargo, ella estaba pensando de manera diferente. ¿La confianza equivale a fuerza o capacidad? Por supuesto no. No te mueras, le dio a Archer un recordatorio a través de un enlace telepático. Ese bastardo ingrato. Explicar nada y simplemente irme. ¡Qué descaro! Pensó en su nuevo contrato con Archer. Su decepción fue inmensa y su vida muy bien podría arruinarse. Al ver a Spartacus huir y dejarla atrás en su entusiasmo y Sasaki para nada preocupado por el peligro, finalmente reveló sus verdaderos pensamientos sobre esta operación momentos después de que el grupo de Ritsuka se fuera. Voy a morir, el camino de una espada solo conoce la dedicación. Los vientos soplaron suavemente, volviendo a la escena de 3 individuos que caminaban por un camino de tierra firme hacia la ciudad de Burdeos, donde se decía que se vio a un dragón Slayer. La líder del grupo se veía nerviosa, un constante surco en su frente, mientras la bestia de un imponente hombre musculoso a su lado actuaba como su escudo. En el frente, un samurái sin nombre caminaba con aplomo, sin las trabas de los obstáculos que se le presentaban. Todo fue como se había explicado en el campamento, demostrando que las habilidades de exploración de Archer eran excelentes. Wyverns, y docenas de ellos, merodeaban por los alrededores de la ciudad. Incluso puede haber más que simplemente no se pueden ver, y todos exhibieron una ferocidad y energía mágica que reemplazó a las bestias ordinarias. Recordando que esto fue incluso después de la distracción que Saber Alter debe haber estado causando, y la escala de la invasión de la bruja dragón a Francia se podía ver claramente. Estos Wyverns que acompañaban a Jeanne Alter eran un ejército por sí mismos. Olga se estremeció ante la vista, incapaz de ver cómo podrían lograrlo. Si un dragón Slayer realmente residía en esa ciudad sitiada, entonces, ¿cuáles eran las posibilidades de que todavía estuviera vivo de todos modos? Los datos indican una lectura débil de sirviente dentro de la ciudad, informó Da Vinci. Bastante alto entonces. Olga sintió que se le encogía el estómago ante el anuncio. Honestamente, sentía que prefería que Romani la supervisara que Da Vinci, que era competente. Olga realmente podría usar a alguien a quien regañar ahora mismo para calmar sus nervios. ¿No estaba pidiendo morir si seguía adelante? Claro, ella tenía 2 sirvientes, pero el otro lado tenía un ejército de fantasmas de grado superior que eran brotes de dragones. Las perspectivas ya sonaban sombrías como estaban. La suave brisa continúa soplando, haciendo retroceder el tiempo a una época en la que el honor y el heroísmo estaban inmortalizados en el mito. Sasaki comenzó a caminar a grandes zancadas después de un momento de indulto. Su mirada era inquebrantable, su paso, mesurado. Los mechones sedosos de su cabello atados en un largo moño se hincharon. La reserva, la humildad y el respeto no significan debilidad. ¿Tienes un plan para escabullirte de ellos? Olga gritó insegura, pegándose cerca de Spartacus para mantenerlo cerca para protegerla. Si Sasaki podía escuchar el tono vacilante de Olga, ya no permitía que eso lo molestara más. La armonía se logra no a través de una confianza ilimitada o una habilidad innata, sino a través de innumerables repeticiones. ¿Plan? Sacudió la cabeza con ironía. Los recibiré en las puertas. Continuó adelante. Esta vez, si Olga realmente deseaba detenerlo, tendría que usar un hechizo de comando. A sus ojos, había entrado en el estado de iluminación de un espadachín. Una mano agarró la empuñadura de su espada atada a su espalda, la otra apretó con cuidado la faja de su yukata. El ritmo de los latidos de su corazón se calmó dentro de su pecho. No se mantendría con orgullo y arrogancia, sino con la voluntad de permanecer resuelto ante la imposibilidad. Su forma parecía brillar con un brillo incomparable, cada uno de sus movimientos cuidadosamente controlado y mediado. La energía mágica de su clase se expandió desde él como una antorcha de azul iridiscente, una provocación y una señal para alertar a todos de su presencia.
No era llamativo ni autoritario, sino débil e insignificante frente al poder combinado de sus adversarios. Qué risible. Qué despreocupado de la realidad. Seguramente, se derrumbaría. La espada se rompería. La espada se rompería. Sin embargo, para él, no había necesidad de esconderse, ni considerar nada de un significado más profundo, sin importar cuán inútiles o inútiles puedan parecer las cosas. Uno no esperaría romper una montaña con una simple pieza de metal, sin embargo, si se golpeaba suficientes veces, todos los cimientos se romperían. El chirrido de una hoja de 2 metros que salía de su vaina resonó en las colinas y llanuras dominadas por wyverns que gruñeron al acercarse a esta figura solitaria. El nulo está antes que el uno. Antes del ingenio, la naturaleza es la base de todas las cosas. La más rápida de todas las aves, se dice que la golondrina ágil es casi imposible de cortar en pleno vuelo. ¡Cuidado! Olga gritó en advertencia cuando los wyverns más cercanos cargaron contra él con sus garras. Ah, tranquila serenidad. Oh, lamentable ignorancia. Los movimientos nacidos de iteración tras iteración se afianzaron. Sus ojos se agudizaron, un destello en el filo de su espada brillaba mientras el acero giraba en el aire apuntando hacia adelante. Sus brazos tomaron su posición, sus piernas asumieron su posición frontal. Las hojas danzantes y el batir de alas dan paso a la hoja oculta. Fue demasiado rápido, demasiado rápido. Esa espada podría atravesar el espacio mismo y superar el vacío en un corte multidireccional. Ningún fantasma noble. 3 cortes cortados simultáneamente sin ningún uso de energía mágica, pero solo a través de la habilidad, superando el umbral de los medios mortales y entrando en lo divino. ¿Realmente lo necesitaba? No importaba por la defensa o la diferencia de capacidad, esta espada había entrado en un reino superior en el que ningún mortal podía reclamar superioridad. Su espada volvió a encajar en su lugar dentro de su vaina cuando apareció al otro lado de los wyverns más rápido para alcanzarlo. La sangre brotó cuando se formaron 3 líneas distintas sobre sus formas, mientras que las piezas se separaron todas a la vez y se amontonaron en el suelo. Nadie lo había visto. Ninguno capaz de comprender. Oh, lamentable destino. Oh, amante cruel. Este hombre fue obligado a ingresar en la clase equivocada. Porque incluso si él fuera un saber con el mínimo de atributos de clase, habría sido un saber como ningún otro. Sasaki Kojiro, un samurái sin nombre con una dedicación comparable a la leyenda y el jactancioso igual de Musashi. Un espadachín del infinito que rivaliza con el vacío. Dragones o wyverns. La sangre derramada por su espada manchó las hojas de la hierba con gotas rojas mientras su figura continuaba libre. Olga se sintió embelesada en este momento. Son golondrinas más grandes. La audacia. Fin del capítulo. Gracias por ver.